Bienvenidos y bienvenidas al 18º episodio de Radio Vispeiro. Soy Bryce y en esta ocasión entrevistaremos a Jorge Mellado, el director del campamento militar El Gran Capitán, que para los que no sepáis lo que es básicamente lo más cercano que vais a poder estar del ejército sin necesidad de enlistaros. Entonces, ¿comenzamos? Vale, pues don Jorge, bienvenido al podcast. ¿Cómo estamos? Hola, bien, muy bien, gracias. Bueno, pues para quien no sepa quién eres, entre otras cosas, director del campamento militar El Gran Capitán, aquí en España. Y además eres abogado, ¿no es cierto? Sí, soy laboralista. Así es. Vale, pues vamos a hablar de muchos temas, como te comentaba antes de empezar, temas del campamento, temas un poco más de actualidad, temas de cómo, bueno, temas más del ejército y un poco de ti. Entonces, ¿qué te parece que empecemos hablando un poco de quién eres, de cómo has llegado a hacerlo del campamento y bueno, en general, de dónde sales, quién eres, cómo se te dio por hacer todo lo que has hecho y así? Muy bien, de acuerdo. Bueno, realmente el campamento yo creo que surgió de un compendio de cosas. Es decir, el campamento no fue una persona que un día se encendió la lucecita y creyó que voy a hacer un campamento. Y yo creo que ahí detrás, bueno, pues había unas, no sé, pues como si fuera un conjunto de circunstancias y todas ellas facilitaron pues que finalmente empezara a hacer el campamento. Claro, yo entré en la Guardia Civil cuando tenía 18 años, entré a hacer el servicio militar, entonces yo entré como servicio militar voluntario, se podía hacer dentro de la Guardia Civil. Bueno, antes había que pasar una oposición, había que pasar 3 meses de academia que era durísima, esa. Y después de un año me presenté a profesional, a Guardia Civil profesional, aprobé, salieron muy pocas plazas en esas dos promociones. Yo soy de la química, yo soy de la sexta de auxiliares de la Guardia Civil y entre las dos promociones, la anterior y la mía, pues sí, me parece que salieron 80 plazas, promociones de 600 chavales. Bueno, pues de 1.200 chavales, solamente 80 fuimos finalmente profesionales. Fui guardia civil durante 12 años. Al cabo de 12 años tuve una operación de espalda bastante importante, de la que quedé dentro de lo que era bastante bien, pero ya no superaba el baremo para poder permanecer en la Guardia Civil. Y entonces, bueno, me dieron la situación tan encima. Durante el tiempo que estuve en la Guardia Civil, estuve haciendo trabajo no solamente de lo que hoy es seguridad ciudadana, sino que, bueno, me captaron para el Servicio de Información en Barcelona y estuve durante unos años haciendo trabajos de lo que aquí ahora se podría llamar de inteligencia. Estaba en el Servicio de Información de la Guardia Civil y claro, yo era nativo de una zona de la provincia de Barcelona, con el catalán nativo, conociendo el terreno, conociendo gente. Bueno, pues digamos que tenía una cierta facilidad que quizá ahora no es tan extraña, pero en el año 85 eran cualidades y eran pues habilidades que eran bastante escasas. Entonces, bueno, me captaron y estuve unos años haciendo este trabajo. En cuanto a lo que era la lucha pues contra el narcotráfico, prostitución en cuanto a trata y también, sobre todo, a lo que más me dediqué fue el trabajo de lucha contra, bueno, lo que entonces era la banda terrorista Terra Lliure. Porque en Cataluña pues también había una banda terrorista. No solamente estaba ETA, que ya bastante hacía en todo el país, sino que estaba el FRA, estaba Terra Lliure y había alguna más que no tenía tanta importancia, pero bueno, había que luchar con ellas.
Posteriormente, cuando ya tuve que pasar a la situación de retiro a los 30 años, bueno, pues en vez de quedarme quieto, parado, sin hacer nada, ocioso, me fui a la universidad, me matriculé en la universidad, aún tenía la tarjeta de haber pasado el acceso a la universidad y, bueno, pues yo hice la carrera de Derecho, estuve los años de Derecho y los estuve compaginando trabajando en un despacho en Barcelona sin cobrar. Yo estuve trabajando durante 4 años solamente, no soy tonto ni por algo al arte, ¿no? Yo quería aprender el oficio. Y qué mejor manera de aprender el oficio que así, ¿verdad? O sea, Realmente... lo que sería haciendo prácticas, ¿no? Ahora. Bueno, sí, haciendo prácticas, pero ultrapasando los 6 meses de prácticas, ¿no? Sí, bueno, yo estaba muy contento, ¿eh? De hecho, ya tenía 30 años, era un chavalito que me estaban engañando, lo tenía muy claro y también te voy a decir una cosa, al cabo de los años, yo siempre tengo un recuerdo con mucho agradecimiento y además un recuerdo, trabajé mucho con ellos y aprendí un mundo. No me pagaron en dinero, pero en cuanto a experiencia profesional, bueno, fue una cosa, para mí no hubo límite. Eso permitió pues que, bueno, al cabo de solamente acabar la carrera, pues me parece que acabé en junio, en septiembre, el 2 de septiembre, estaba abriendo mi pequeño despachito, pagaba 200 euros de alquiler, no conocía a nadie, en Vilafranca del Penedès, un pueblo de la provincia de Barcelona. Además, no me llevé la clientela de nadie, ni le hice trampas a nadie, ni busqué nada raro, y yo levanté la persiana tal cual, o sea, con una mesa que además me la corté yo con una sierra de carpintería en el garaje, te lo juro, en el garaje comunitario, luego barriendo para que no se quejaran, ¿sabes? Con 2 caballetes, una cosa cutre, y así empecé el despacho. Claro, entonces, durante muchos años fui abogado laboralista. Bueno, imagínate, por las mañanas me dedicaba a coger la cartera y a visitar todas y cada una de las gestorías, asesorías que había en mi pueblo, en el Vendrell, en Sitges, en Vilanova de Geltrú, en San Sadurní d'Anoia. Yo visité todo lo que había a los alrededores. Y por las tardes me quedaba en el despacho leyendo sentencias y haciendo así, a ver si venía alguien. Y así estuve, pues, el primer año. Empezó a caer a través de algún conocido, empezó a caer algún cliente y, bueno, cuando ya finalmente hace unos 3 años o así, quise deshacerme del despacho, que realmente lo que hice fue regalarlo, escoger todos los casos y decirle, toma, dice, pero te pago, digo, no, quítame los señalamientos, no quiero juicios, no quiero... Y me quedé solamente con 4 accidentes de trabajo. Bueno, en aquel momento yo tenía secretaria y 4 abogados en plantilla. Digamos que de la nada y de trabajar gratis, bueno, claro, pasaron casi 28 años, ¿no? Bueno, 25. Lo dejé llevando en aquel momento, creo que estaba llevando unos 110 casos yo directamente. Caray. Y estaba haciendo el seguimiento de un abogado y 3 abogadas que tenían plantilla. Entonces, bueno, digamos que el volumen de trabajo se multiplicó. Teníamos una casa dentro del pueblo con varias plantas como despacho y bueno, pues llegó un momento en que tuve que escoger qué hacía. Si me apostaba por hacer el campamento o seguía con el tema de la abogacía. Porque, bueno, se me dio la situación de tener que estar haciendo un recurso por una incapacidad el día que estaban admitiendo chavales en el campamento. Ya. ¿Y tú cómo te llamas? Y si había un hueco que no había chavales o que estábamos esperando al autobús que venía de las estaciones, en este tiempo aplicándome para hacer el escrito de recurso. Entonces ya llegó el punto pues, que se me hizo bastante incompatible y opté pues, por lo que a mí me apasionaba, que era el campamento. Entonces, de lo que te estaba diciendo, claro, yo creo que fue un compendio de cosas.
Resulta que unos años antes yo era de los primeros que empezamos a jugar Ace en España. Cuando se jugaba sin crono, nos clavábamos las bolas, teníamos que ir con alicantes porque algunas se clavaban de vez en cuando, y íbamos, pues imagínate, yo estaba jugando entonces, nadie sabía ni sospechaba nada de Ucrania, yo estaba jugando con ucranianos y a veces en algún campo me decían, oye, ¿y tú cómo juegas con esta gente? Y digo, es que son correosos, es que son muy duros. Digo, es que me encuentro con los españoles que son muy blanditos. Y entonces, claro, yo con ellos me hacía, ¿no? Entonces, claro, juntamos que yo tenía pues una carrera y una experiencia de asesoramiento a empresas muy potente de hace muchos años. Piensa que yo llegué a hacer, lo normal para mí era de lunes a jueves, incluido hacer 3-4 juicios cada día laborales. Digamos que eso con la mayoría son más ligeritos, pero bueno, tengo récord de 7 juicios en una mañana. Entonces, pasé de tener una experiencia y, digamos, un bagaje muy potente en cuanto al tema del derecho y la creación de empresas y asesoramiento y tal, se me juntó con la afición de la ESO, que ya iba corriendo, bueno, quemando cableados de las réplicas a base de pegar tiros y, bueno, haciéndolo muy hardcore, Te voy a confesar una cosa. Nosotros llegábamos a jugar con las baterías metidas dentro de botes de ketchup, encintadas a un lado de la réplica, porque estaba lloviendo. Entonces había gente que cuando empezaba a llover se iba y nosotros seguíamos, ¿sabes? Entonces se me juntó una cosa con la otra y bueno, y finalmente pues surgió el tema del campamento. Yo creo que sin una cosa o sin la otra, y sin quizá el antecedente de haber sido guardia civil muchos años y haberme aplicado a fondo, pues yo creo que no hubiera salido, ¿no? Yo creo que fueron varias patas las que ahí intervinieron. Vale, mira, continuando un poco con el campamento, te quería preguntar sobre, bueno, yo creo que es una de las cosas que más se hablan a la hora de promocionar el campamento y de hablar del campamento, ¿no? Y es sobre los valores, ¿no? Que se le inculcan a los asistentes. Y bueno, si antes haces como una descripción, ¿no? Para la gente, porque claro, estamos hablando del campamento, pero a lo mejor la gente no acaba de entender, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, mira, el campamento, cuando lo creé, realmente lo quise hacer para que fuera una copia de lo que podría ser una academia militar. Yo estuve previamente en 2 academias de la Guardia Civil, estuve en la Academia de Baeza, que entonces estaba en construcción, es donde ahora se forman los guardias y los cabos y los sargentos, y después estuve en la Academia de Úbeda. En una estuve 3 meses, bueno, 4 meses, porque después de acabar la academia eran 3 meses, y uno más que tuve que estar porque fui de la compañía del desfile de las Fuerzas Armadas y me tuvieron allí junto con el resto de la compañía un mes desfilando todos los días. Y después estuve en la Academia de Úbeda 6 meses más, que fue para poder salir de profesional. Entonces, el campamento fue hecho como una copia de lo que pudiera ser una academia militar, muy estricta, bastante dura, y la idea del funcionamiento, el trato, las maneras, pues básicamente es el mismo que yo me encontré en el año 85 cuando ingresé en la Academia de Guardias Auxiliares. Las formas, las maneras y todo es lo mismo. ¿Qué ocurre? Bueno, un poquito actualizado porque los tiempos han cambiado, pero no demasiado. Entonces, que el campamento que se creó tenga un cierto olor a rancio y un regustillo antiguo, pues sí, cierto, y además no solamente a mí me gusta, yo creo que hay mucha gente. Entonces, claro, este proyecto había que revestirlo con un fondo y con un cuerpo de valores. Entonces, claro, ¿cuáles son los valores habituales en la milicia? Y siempre muy alejado de lo que son las corrientes nuevas, pues que parece que todo vale, que si yo te engaño a ti, bueno, pues todo cambia.
cambiar de opinión, ¿verdad? De que, bueno, pues antes me parecía blanco y ahora me parece negro. Sí. Bueno, pues todo eso con nosotros no funciona. Entonces, los valores tradicionales de la ambición, pues bueno, siempre ser un compañero. Cuando quieres a alguien, realmente la manera de demostrarlo es con hechos, no con palabras, porque hablar, boca tenemos todos, Sí. hechos finalmente es lo que vale. Ahí también me pillo un poquito el tema de las técnicas de negociación que usaba cuando era abogado, porque, bueno, aprendí de que no puedes hacer mucho caso de lo que diga la gente. Más allá de las palabras que nos lleva el viento, quédate con los hechos, quédate con qué ha hecho, qué ha hecho antes, qué está haciendo ahora y qué hará después. Y si me permites, te introduzco porque esta técnica muchas veces es muy útil en la vida para averiguar si una decisión que has tomado es correcta o no es correcta. Cuando tengas que juzgar el trato de alguna persona hacia ti, piensa, recuérdate cómo se comportaba antes, cómo se comporta ahora contigo, y cuando finalmente tú ya no quieres saber nada con esa persona, o por el motivo que sea, le has comunicado algún tipo de decisión, cómo se comporta después. Ya. Eso lo aprendí en una empresa con la que yo casi fui de los primeros clientes. Bueno, pues yo era como un killer. Yo era la persona que se tenía que dedicar a despedir comerciales. Y te voy a confesar que despidiendo comerciales, pues cuando la persona era muy educada al momento de despedirlo y me transmitía un cierto grado de cercanía y humanidad, prometo que me sabía muy mal despedirlo, y alguno de ellos después supe que fue nuevamente contratado por ustedes. Entonces, y cuando la gente se comportaba fatal, hasta algunos me llegó a insultar y increpar, y entonces pensé, Sí. ¿ves? Está haciendo lo correcto, porque se está deshaciendo de un indeseable. Entonces, los valores que yo te estaba diciendo, pues lo típico es pues el mantener la palabra dada, el no traicionar, el ser un buen compañero, que siempre seas una persona fiable, que aquel que sepa que te ha pedido alguna cosa o que tú le has prometido que le vas a hacer alguna cosa, pase que pase, nieve y llueva o truene, tú vas a hacer eso. Entonces, esos valores son los que, bueno, pues que intenté revestir el campamento, digamos, con todo eso. Y finalmente, yo también te voy a decir una cosa. Muchas veces oigo a gente que me habla, cuando hablan de valores, y yo me quedo pensando, porque la gente, cuando hablamos de valores, hay mucha gente que habla de eso. No, los valores no se enseñan hablando, se enseñan practicando. Yo te voy a decir una cosa, quien más cajas carga en todo el campamento soy yo. Y te voy a decir por qué. Porque los 12 palés de material para vestir a 700 personas y para llevar todo el material que supone el campamento, el equivalente a un tráiler, un camión de los Sí. muy grandes, ¿no? Lo transporto yo en 2 viajes desde Castellón hasta Madrid. Y soy yo quien carga más cajas, y soy yo quien conduce más, y soy yo quien pasa más noches en vela de todo el campamento. Por lo cual, lo que te vengo a decir es que yo soy de la opinión que los valores se enseñan con el ejemplo. Toda aquella persona que tiene contacto contigo, y los chavales más que nadie, no se van a quedar con lo que tú les digas, se van a quedar con lo que vean. Sí, porque al final eso también ahora cada vez se nota, bueno, te das cuenta en mucha gente que lo típico, ¿no? De que a lo mejor, pues, yo que sé, alguien te dice, fumar es muy malo, ¿vale? Y esa propia persona te lo está diciendo con un cigarrillo, ¿vale? Mientras está fumando un cigarrillo. Entonces, si es tan malo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Sabes? Y sí que me gusta mucho ese punto de vista de que los valores y yo creo que ya no son los valores, sino cualquier cosa que enseñes de cómo ser, cómo estar, cómo se debe tratar con alguien, deben estar acompañados de que la persona que se lo digas vea que tú realmente también lo cumples. Claro. Es que
yo también te voy a confesar, con, con las personas que yo habitualmente trato, es que son gente así. Claro, si yo te digo, hoy vamos a grabar este podcast a las 6:30 y ves que a las 6:30 tú me mandas un mensaje o me llamas y yo no estoy y finalmente, pues a las 8 ya, pasado un tiempo, no aparezco, pues qué imagen vas a tener de mí. Voy a ser una persona no fiable. Ya, sí, sin duda. Entonces, yo creo que se trata un poquito de eso, ¿no? Cuando tratas con otras personas, en el trabajo, en los estudios, con tu familia, con tus amigos, yo creo que tenemos que intentar ser el máximo cumplidores posible y el máximo de fiables. Porque si no, es que se desmonta todo. Puedes ser un genio, pero si a nivel personal tienes una manera de actuar pues de tan dudosa, de que no te puedes fiar, de que tienes a una hora o que hagas un trabajo o no lo hagas, es que todo el resto se desmonta. Puedes tener mucho talento, puedes tener muchas habilidades, pero no sirven de nada. Luego también, otra cosa que, bueno, no lo he comentado, ¿vale? O sea, a ti sí, en el podcast no. Yo estuve en el campamento, de hecho, bueno, así nos conocimos y ha surgido un poco esta entrevista. Me preguntabas antes, ¿hace cuánto he estado? Yo he estado el verano pasado en el campamento, la última semana del verano pasado. Y... Bueno. Y lo que más me... Una de las cosas con las que más me he quedado es con el respeto y... Es esta una sensación rara. El respeto a la autoridad de incluso alguien que, por ejemplo, es más pequeño que yo. Porque yo, por ejemplo, en el momento del campamento, pues tenía 16 años y a lo mejor tenía que estar haciéndole caso a un chaval de 12 que era cabo o cabo primero, que en la vida real no le harías caso a un chaval de 12 años teniendo tú 20 o 16. Ahí sí. ¿Sabes? Y eso fue de cosas así que me sorprendieron mucho. De decir, pues le tengo que hacer caso a esta persona. Bueno, es que en la vida todos nos encontramos con gente pues que, bueno, pues que por algún motivo, imagínate, vas a un trabajo del tipo que sea, tanto en un taller, como una gasolinera, como una multinacional, como si es una mejor. Te vas a encontrar con personas que por un motivo o por otro, pues que quizás sean más jóvenes o que tú puedas considerar que tienen menos preparación que tú, pero que ahí están puestas y que ocupan un cargo con una responsabilidad. Entonces, bueno, esto es como la vida misma, ¿no? Sí, la cuestión es si el chaval este que de 12 años que era cabo, si se lo merecía o no se lo merecía, ¿no? Yo quiero imaginar bueno, que tenía aptitudes para ello. Sí. Bueno, eso no lo sé. Yo no lo elegí. Pero sí, me imagino que sí. Sí. Habitualmente, y yo te voy a confesar, a quien se le hace cabo, tendemos a hacer cabos a chavales que no es el primer año que vienen, pero sobre todo miramos mucho cuál es la actitud. La actitud, no sé, cuál es, digamos, la disposición, si es una persona si es un chaval que se presta mucho a ayudar al resto, porque claro, yo pienso que mandar no quiere decir que yo soy más chulo que tú, significa que yo te tengo que servir a ti. Es decir, yo cargo con una responsabilidad también que tú no tienes y mi trabajo es de que todos los que están conmigo estén bien y que hagan lo que tienen que hacer. Que hay mucha gente que está muy equivocada. Hay un dicho en la Academia General Militar que es que mandar es decir, no solamente eres tú el que ordena, pero que nadie se lo tome como que tú eres el más chulo, ni muchísimo menos. Quizá tú eres el más sacrificado, porque te debes al resto. Y no te debes a uno, te debes en este caso pues quizá a 35 compañeros. Y Sí. escúchame, compañeros, no inferiores.
porque hay gente que lo toma de una manera muy equivocada. Aquí yo creo que, bueno, pues que en esta sociedad tendríamos que romper muchos clichés y muchos moldes y muchas creencias falsas. Mandar es servir, por supuestísimo que sí. Y que el jefe tiene que ser el primero en hacer las cosas para que el resto le sigan, por supuestísimo que sí. Luego también te voy a decir una cosa. Bueno, si quieres, después lo hablamos. En cuanto al comportamiento, al menos que yo intento tener en el campamento, yo no como nada que no comáis vosotros. No, sí, eso puedo dar yo fe. Sí. En absoluto. Y soy yo el último en coger la bandeja para comer. No voy a ser el primero. Voy a ser el último. Y no tengo en absoluto nada especial, ni de bebida, ni de comida, ni nada ajeno. Es decir, y mira que algunas veces en cocina pues me han podido ofrecer y es algo que yo odio. Es decir, yo voy a comer con mi gente y voy a comer lo mismo que ellos. Y todo aquello que tenga que hacer como ellos, lo voy a hacer. Pero bueno, eso es un concepto de qué es lo que estás haciendo ahí y cómo te lo tomas. Claro, si te tomas como que el resto de gente que está en el campamento son inferiores a ti, entonces me parece que como mando vales un poquito. Si te lo tomas como compañeros, pero cada uno tiene su función, yo creo que la cosa cambia mucho. Sí, de hecho, otra cosa que me sorprendió, bueno, yo a lo largo de mi vida he ido a muchos campamentos, militares no, solo a este, pero he ido a muchos campamentos y de verano, típicos, y sí que me sorprendió que tanto los monitores, o bueno, los oficiales, ¿no? Como se llaman en el campamento, comieran lo mismo que nosotros en el mismo lugar. Y luego que, por ejemplo, ellos mismos, pues si subimos a una montaña, ellos tienen que subir con nosotros. Si hacemos una cosa, ellos tienen que hacerla con nosotros, ¿sabes? Se nota una sincronía que yo creo que ayuda mucho a ese... Incluso favorece el propio respeto, ¿no? Que facilita que ese respeto a tu superior. Que veas que él también tiene sus trabajos, sus funciones, en el lugar donde estás. Que no simplemente te está gritando y mandando, sino que ves cómo él también participa de la forma que lo haga, participa en lo que estés haciendo. Yo te voy a confesar que si en algo intentamos cuidar en el campamento es el tema del personal. Y ¿sabes qué ocurre? Que, claro, como base para ser monitor en el campamento tienes que haber sido militar muchos años, no solamente hacer el servicio militar, o tienes que ser militar en activo y llevando ya un tiempo. ¿Qué ocurre? Es que ahora mismo, además, necesitamos que sea una persona que haya sido recomendada por algún monitor de los que consideramos el núcleo duro. El núcleo duro son monitores pues, que llevan 4, 5, 6, 7, hasta 9 años trabajando con nosotros. Con lo cual, ostras, pues es bastante complicado. Digamos que hacemos una selección bastante exhaustiva. Algunas veces nos equivocamos, pero donde tenemos más atención precisamente es en los monitores. Porque mira, material, uniformes, material, finalmente, oye, puedes comprar todo, puedo comprar yo a mejor o peor precio, mejor o peor calidad, pero material es material. Yo creo que la clave, al menos en nuestro campamento, está en el personal. El personal, desde luego, que es clave. Sí, y yo creo que es el mejor activo que tenemos. De eso quería hablar más adelante, pero podemos meterlo ya ahora, no pasa nada, que es hablar de eso, del personal, de los monitores o, bueno, los oficiales, ¿no? Yo los conozco por oficiales. Bueno, que nos cuentes un poco quiénes son, de dónde salen, cómo llegan allí y por qué no son como cualquier otro monitor de un campamento cualquiera, ¿no? Bueno, pues mira, no son como un monitor cualquiera, de otro campamento cualquiera, con todo mi respeto, pues simplemente porque, claro, es un campamento muy especial. Resulta que toda la gente que ha estado muchos años pues, en un ambiente militar, guardia civil, finalmente también son militares,
tenemos una manera de hablar, una jerga muy diferente. Así que un monitor que no haya sido militar muchos años o sea en activo ahora mismo, pues no se enteraría de la mayoría de las cosas que nosotros hacemos. Y así como tampoco entendería el lenguaje. Claro, a un monitor, yo no puedo ponerle, a un monitor de un campamento de otro tipo, no puedo ponerle pues a repartir réplicas de stock, ¿no? Yo a los monitores nuestros les puedo pedir que vayan a buscar las réplicas de nuestras chicas, y eso se lo digo a un monitor y es que no sabe ni qué es, ¿verdad? Yeah. Entonces, claro, tenemos un lenguaje muy diferente, unas formas muy diferentes, y sería imposible trabajar con monitores que no sean, ya me mandan currículos y me ofrecen, pero monitores civiles sería imposible porque no entenderían nada. Pero es que así con personas que hayan hecho servicio militar en su día, que ya deben tener una edad, tampoco sería posible hacer campamento, porque en el tiempo que han estado en servicio militar, quizás no se ha dado suficiente tiempo para coger toda la escala de valores que nosotros usamos allí, y tampoco el conocimiento de todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Claro, yo sí te voy a decir, hoy en día estamos con las nuevas tecnologías. Claro, nosotros en determinado momento pues puede ser que usemos el MTAC. Entonces es una aplicación militar, es una aplicación de ubicación del resto de combatientes de tu unidad militar, de tu comando, y es que además te puedes tienes una geolocalización, estás tú geolocalizado con encriptación, y es que además estás viendo dónde te está marcando el enemigo. Claro, todo esto, alguien que no sea del sector, pues no entendería rotundamente nada. Ya no hablamos de comunicaciones, no hablamos de orientación, del tema de botiquín. Claro, nosotros los primeros auxilios, imagínate, aparte de lo que es lo típico de la maniobra de Kremlin, la de desatascar un ahogamiento por haber comido, bueno, tenemos hasta primeros auxilios en combate, ¿no? El taponamiento de agujeros producidos por balas, con gasas, la puesta de torniquetes, la evacuación en camilla plegable. O sea, es que se nos va, ¿no? Son como galaxias diferentes, ¿no? Entonces, claro, los monitores, yo los empecé a tirar de conocidos que tenía, y posteriormente, bueno, se fueron sumando monitores de diferentes ubicaciones. Claro, tenemos a un monitor que viene de la empresa francesa, tenemos a Charlie, hemos tenido a Prada, hemos tenido a varios, tenemos gente que viene del Ejército del Aire, sobre todo de la FNAPAC, tenemos gente que viene del MOE, gente que tampoco, bueno, pues en determinadas ocasiones no podemos fotografiar, pues porque, bueno, tienen trabajos muy especiales, y tenemos gente, como sabes, que viene de Infantería de Marina, gente que viene de paracaidistas. Entonces, ahora mismo, al principio fue tirando de conocidos, y ahora mismo, pues bueno, los monitores que tenemos ya, al cabo de los años, yo creo que formamos la mayoría de nosotros lo que es una gran familia, y la confianza va mucho más allá. Yo sí te digo, pues que claro, tengo monitores como Actis, que tienen mi edad, ¿no? Andan por los 50 muchos, pues claro, yo sé qué puedo esperar de Actis, y él sabe qué puede esperar de mí, y sé cómo funciona, y sé qué carácter tiene. Después de 6 o 7 años teniendo todos los años un mes al campamento, claro, nos da tiempo de conocernos. Así como tengo también a Alberto, tengo a Paco, gente que está allí un mes entero en el campamento, pasando las 24 horas juntos. Finalmente te conoces, ¿no? Y eso también ayuda mucho, el tener esta cercanía, ayuda mucho después a la hora de hacer el trabajo. Porque hay cosas que ellos no tienen que preguntarlas, ya saben cuál va a ser la respuesta, ¿no? Estamos bastante sincronizados, y eso ayuda mucho. Que también hablando de esto, bueno, me molaría que luego me contaras, si no tienes inconveniente, pues por encima, a lo mejor pues alguna... Porque yo me imagino que
a la hora de seleccionar a los monitores, es un poco, pues, un tema más allá de la recomendación y de que tengan su experiencia, un poco un tema de prueba y error, ¿no? Porque a lo Sí, mejor eso sí. hay gente que parece muy válida en su trabajo en el ejército, es muy válido, pero luego a la hora de ser monitor de un campamento con niños, no acaba de trabajar bien. Sí, por eso viene el tema de, en parte viene por eso el tema de la recomendación. Claro, nosotros en el campamento, ¿qué ocurre? Así como en otros campamentos, bueno, pues en la vida, en los trabajos, surgen, pues lo que sé, relaciones sentimentales con los monitores, hacemos claro. En el campamento, a ver, no es que esté prohibido, pero sí que rogamos que se den los teléfonos, que por favor, si después quieren salir a cenar fuera del campamento, que lo hagan, pero que en el campamento sí que les rogamos que estén pues concentrados en el campamento y no en una cuestión de su relación sentimental, ¿verdad? Sí. Pues un tema de estar focalizados en lo que estás haciendo. Entonces, bueno, pues eso, y luego, claro, en un trabajo normal y corriente, pues en el trabajo de militar, pues trabajan habitualmente, no sé si son de 7 a 2, los viernes o de 7 a 3 y los viernes de 7 a 1, y hacen maniobras de vez en cuando, alguna misión, y hacen pues algún ejercicio de continuada. ¿Qué ocurre? En la estancia en el campamento son 24 horas y están trabajando a excepción de cuando los chavales están durmiendo y por eso yo siempre quiero tener al menos 3 monitores en la mayoría de las secciones y es para dar un poco de margen porque si algún monitor pues se ha agotado porque lleva muchos días y necesita pues tener un relevo y oye, una mañana o un día pues poder descansar un poco más, pues es lógico y tenemos que tener, digamos, ese margen. Entonces, claro, para ser monitor en el campamento, no solamente el tema moral de no estar pensando en si quiere tener una relación o que tiene una atracción hacia otra persona del campamento, sino que además necesita que sea una persona entregada y que sea una persona, por supuesto, que tenemos recomendaciones y que yo siempre soy partidario de a la gente conocerla probándola. ¿Y cómo la probamos? Teniéndola allí y teniendo experiencia. Entonces, pero para lo bueno y para lo malo. Y te voy a comentar una anécdota. A mí me pasó. Te quería comentar que cuando la gente habla de probar a monitores, no se trata de probar porque posiblemente sea malo, posiblemente no me vaya a funcionar. También probar porque quizá si no lo pruebo me estoy perdiendo pues un talento, me estoy perdiendo la oportunidad de llevarme a alguien muy válido al campamento. Entonces a mí me ocurrió pues hace 6 o 7 años que bueno pues había un monitor gaditano de Cádiz que bueno le dije, me llamó para ser monitor que ya estábamos pues, casi empezando el campamento y le dije mira no tengo huecos, estamos todos, demasiada gente tampoco nos funciona, porque cuando tienes poca gente la gente va muy ahogada y no descansa lo suficiente, pero cuando tienes un exceso más allá del margen prudente, si hay alguien que tiene una cierta tendencia a columpiarse, lo va a hacer. Sí. O sea, descanso contra la cuenta, ¿no? Entonces le dije, oye, que no puede ser. Y nada, empezamos el campamento, hasta el segundo día me llama, Jorge, digo, ¿qué pasa? Dice, oye, estoy aquí de vacaciones, que no tengo nada que hacer. Y le digo, oye, que te he dicho que no puede ser, que no puede ser. Vale. Al día siguiente, oje, bueno, esta es como, ¿no? Oje, ¿qué pasa? Oye, estoy aquí, que no hago nada, que te antuvo. Digo, que no, coño, que no. Vale, al día siguiente, Jorge, ya le digo, mira, déjame, vente, va, a tomar por saco, uno más, tampoco pasa nada. Vente. Oye, qué buenísimo, Alberto, de Infantería Marina. Forma parte del núcleo duro y para mí es uno de los mejores monitores. ¿Vale? Si no lo hubiera probado, me lo hubiera perdido. Por eso que la prueba no siempre es para detectar si es malo. No, porque si es bueno me lo quedo y no lo dejo escapar. ¿Vale? Sí, sin duda. Luego también
¿Qué imagen tiene el campamento? Bueno, me imagino que al final, al haber estado haciendo el campamento durante ya unos cuantos años, ¿cuántos años lleva ya el campamento en activo? Se han hecho 11 y vamos a hacer el 12. 12 años. Pues después de haber estado tanto tiempo en el campamento, haciendo el campamento, me imagino que ya tiene un cierto conocimiento en lo que es el ámbito militar, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el campamento desde el punto de vista de los militares? Ya no solo de los monitores, sino de a lo mejor gente que le preguntas, que está en este mundo. ¿Cómo se ve el campamento desde su punto de vista? Yo creo que hay dos puntos de vista. El punto de vista de despectivo de mala manera, la gente envidiosa que estos son unos gañanes, son chavales, y luego está la parte, pues yo entiendo de la gente con un poquito más de cabeza bueno, que ven que es un campamento. Yo intento hacer un campamento lo máximo riguroso y real posible, con la máxima seriedad que se puede, y yo creo que la gran mayoría, a excepción de estos cuatro, que bueno, tontos hay en todos sitios, hasta en las Fuerzas Armadas también, pero yo creo que la gran mayoría nos tienen como un sitio que merece la pena que exista, y que de hecho, bueno, aproximadamente la mitad de los chavales que vienen al campamento son hijos o nietos de policía, guardia civil o militar. Entonces, cuando los hijos de diplomáticos, hijos de militares, de todas las graduaciones, tenemos los hijos de un soldado, de un cabo y los hijos de un general, y nietos de generales hemos tenido muchos. Cuando todos ellos nos los traen, es porque muchas veces antes, en la sala de oficiales o en la cantina, en el acuartelamiento, pues al acabar el trabajo han hablado con otros compañeros y dan referencias. Entonces, yo estoy convencido de que en general hay una imagen muy buena, que al menos eso es lo que nosotros intentamos, y bueno, cuando nos traen a sus hijos o sus nietos, por alguna cosa debe ser, ¿no? Y luego, siguiendo con esto, ahora mismo, si tuvieras que, bueno, hablar un poco de cómo es el rendimiento del campamento, de la popularidad que tiene, el número de asistentes, ¿crees que ha ido en crecimiento? ¿Ha llegado como a un punto que se ha mantenido? Pues ahora en estos últimos años a lo mejor pues se ha bajado un poco más el interés. ¿Cómo notas el interés de la gente en este tipo de campamentos? A ver, hay un número yo creo que es un tema estadístico, de toda la población no solamente de España, yo creo que de toda la población en general. Hay un número de personas pues que les apasiona la medicina, y hay un número de chavales pues que les encanta la ingeniería, y hay otros que les encantan los deportes. Entonces, hay un porcentaje de personas bueno, que su vida, su pasión y su anhelo pues es ser policía o ser militar, y eso se mantiene. Y luego pues hay un porcentaje de gente, de chavales, que no quieren ser ni policía ni militar, pero sí que quieren vivir una experiencia muy auténtica y muy real. Y Que, eso es lo que que, nosotros ¿eh? que ahí estaría yo, Ahí en ese estarías tú. grupo. Bueno, oye, y te digo una cosa, y es muy respetable, y lo que, y al menos mi desvelo, es porque se mantenga en el punto de autenticidad y se mantenga en el punto de realismo, ¿no? Porque si no, estamos engañando, y ahí sí que estoy convencido de que estamos bajando calidad en picado. Entonces no puede ser un campamento. Lo que más odio es un campamento, y es lo que más huyo, un campamento de gente blandita, de gente que no sea auténtica, que no se crea lo que está haciendo, que no lo viva, que no lo sienta, y que realmente pues lo esté haciendo pues porque durante ese tiempo se gana dinero o igual me estoy divirtiendo, sino que tiene que ser un campamento muy real, y para eso yo estoy convencido de que al proyecto hay que ponerle alma y corazón. Si este campamento no se le pusiera alma y corazón, esto no funcionaría. Entonces, lo que te vengo a decir es que el porcentaje sí que es igual. Pase que pase, los chavales y la gente, oye, ganas de sentir la experiencia
la va a tener y lo va a llevar dentro como aspiración de dedicarse a ello en el resto de su vida, también va a haber el mismo número. Entonces el interés no ha bajado. Lo que la gente que se deja llevar, porque bueno, pues hay corrientes que dicen que todo lo militar es malo porque yo estoy por la paz y corrientes así, yo lo respeto, ok, vosotros a lo vuestro y yo a lo mío. Yo creo que a quien esto le vaya a influir es que no es un candidato a venir al campamento, ya no lo era antes. Aquí el que quiere va a seguir viniendo igual. Lo que sí que tengo muy claro es que, bueno, pues que hay una cierta dificultad desde el año pasado y este también lo estamos notando en cuanto a que la situación económica del país pues es un poquito complicada. Las cosas son así. Entonces, hace 2 años nosotros llenamos el campamento, en todas las semanas había lista de espera, hasta en agosto, cuando ya no es temporada de campamentos. Nosotros habitualmente llenamos, pero con lista de espera de 10 o 15 personas en cada semana y más porque ya les decía, mire, no se apunta a la lista de espera porque no es viable que Sí, ya no, que no van a fallar. Entonces, eso no digamos que fue un hito, ya no me lo he encontrado nunca tanto. El año pasado tuvimos algo de lista de espera en julio, en agosto llenamos bastante bien y este año estamos yendo más o menos como el año pasado. Entonces, también es cierto que el campamento cada vez es más internacional. Es decir, que ya no solamente sabiendo pues que el país está pues bastante empobrecido, lo que hemos hecho es bueno pues ensancharnos a lo que es el resto de Europa y de hecho no sé si tú lo sabías, el año pasado nos vinieron chavales de México, de Colombia, de Kuwait, de Arabia Saudita, vinieron de Tailandia, bueno, de Europa, Andorra, Francia, Bélgica, de Luxemburgo, de Malta. Eso, Rusia es habitual, pero estamos un poquito ensanchando y apostando más al momento de encaminar la publicidad hacia el resto de Europa, bueno, porque vemos que, bueno, pues que España está realmente muy empobrecida. Y es una pena, pero bueno, es así, ¿no? Sí. Y es como el campamento. En España, a ver, hay más campamentos militares. Ahora, ¿cuál crees que sería el elemento diferenciador? O sea, primero, ¿crees que el resto de campamentos, generalizando, son o intentan ser tan rigurosos como es el caso de este? No, en absoluto. El resto de campamentos, y a la gran mayoría los conozco, no tienen nada que ver. Es decir, claro, aquí, por nuestra parte, no nos escondemos, es un campamento militar, de orientación militar. Y yo me inventé el término cívico-militar, luego hacen carreras cívico-militares, hoy en día todo es cívico-militar, bueno, pues okay, no registré el cívico-militar, pero la idea era que era cívico porque imagino que los valores que se enseñan al campamento y que ahí se respiran, más que se enseñan, se respiran. Yo creo que eso tendría que existir no solamente en la vida militar, también en la vida civil y en la sociedad en general. Me parece que el mundo sería un poquito mejor si todo funcionara con esas, digamos, con esas premisas, ¿no? Con esas reglas. Entonces, claro, el resto de campamentos yo no veo ese rigor, no veo esa autenticidad y lo veo todo como bastante más relajado. De hecho, la experiencia, yo creo, más real y más cercana a lo que te puedas encontrar en la vida real se vive en el campamento, pues que quizá porque la dirección del campamento pues la lleva alguien pues que es un poquito obseso en el orden, en el rigor y sobre todo en la preparación de las cosas. Es decir, nosotros el tema de no separarnos y no, entre comillas, socializarnos con el resto y amoldarnos a nuestra sociedad, nosotros hemos desistido de eso y seguimos muy entestados en que tenemos que fomentar los valores tradicionales
hasta el último estadio. De hecho, claro, yo veo esto de campamentos y pasaría la gran mayoría pues por campamentos que se hace pues algunas actividades que pueden tener en común algo parecido a lo que hagamos nosotros, pero no son ni muchísimo menos equiparables a lo que estamos haciendo. No es comparable. No es comparable y el resultado tampoco es comparable ni tan siquiera el tamaño, ¿no? Claro, nosotros tenemos 240 plazas cada semana en 4 semanas. En total, y el que quiera que tome nota, en total de asistentes cada año son 650 chavales. O algunos están una semana, otros están 2, otros están 3, llegan hasta estar en el mes entero. Y es decir, yo me tengo que comunicar con 650 familias y son 240 por 4 semanas. Y claro, los 10 chavales realmente de todo el mundo. Es necesario que lo hagamos así. Es decir, nosotros apostamos por ser auténtico, por ser riguroso. Nos cuesta nuestro sacrificio, no te creas. ¿Viste la tienda de campaña del año pasado? La modular que llamamos nada. Vale, esa tienda, este esfuerzo por ser riguroso y ser auténtico, pues viene que hasta el material que nosotros estamos usando es material original. Es decir, la tienda esta que tú viste allí es original del ejército americano, comprada en subasta. Las garrafas de agua son del ejército americano, Property of Use of Government de Estados Unidos. Los sables son auténticos, los correajes son auténticos. La gran mayoría de material que nosotros estamos usando es auténtico y vamos hasta más. Es decir, en la organización del campamento estamos usando la técnica del espejo en cuanto que al material crítico que tenemos en el campamento lo tenemos exactamente idéntico y además doblado. O sea, créeme que el altavoz con el cual se hace el acto del último día, tenemos 2 altavoces exactamente iguales. Porque si uno falla, el acto se va a hacer igual. Porque al compañero que maneja el altavoz para poner la música y hacer la locución, le va a dar igual cuál es el que usa. Porque hay 2 idénticos y con uno fuera es suficiente. Entonces, claro, hasta en las técnicas de organización estamos viendo a hacerlo de una manera completamente real y auténtica. Entonces, digamos que ya es un plan, no solamente que lo sientes en el corazón y lo tienes en el alma, sino ya es vamos un poquito ya enfermizo, ¿no? Un poco obsesión. Luego pero también... bueno, somos así. Y yo creo que si quieres hacerlo bien, pues bueno, tienes que tener una cierta obsesión, si no, no sale. Sí, sin duda, sin duda. Luego también el propio campamento se hace en una finca en Navacerrada. Y bueno, la verdad que es una finca muy grande. Sí, 42 hectáreas. Esa finca me imagino que se usa para más cosas. ¿Cómo encontraste ese lugar? También por qué ese lugar. Y bueno, yo me imagino que el proceso de desmontar el campamento tiene que ser bastante tedioso, porque yo que fui al campamento, sé que está muy bien, o sea, todo se ve decorado, o sea, está realmente montado, como si fuera algo fijo, o sea, no parece algo de usar y de poner y quitar. Claro, nosotros el campamento realmente lo montamos en un día. Y claro, después de llevar pues, unos ciertos años, vamos a empezar por el principio. Me has preguntado que cómo encontrar la finca. Sí. Bueno, pues esto, mira, el montar el campamento fue una decisión de una noche de un miércoles en un mes de noviembre, que tuve una conversación con un monitor de un campamento que era estilo militar, que ya no existe, que estaba en Cartagena, que bueno, cuando me llamó se estaba quejando, diciendo que lo conocí porque yo llevé un año a mis hijos a ese campamento y bueno, después con los años desapareció y me llamó porque me conoció cuando lo fui a llevar a mis chavales y me se estaba quejando que no le pagaban, que trataban muy mal en el campamento y tal.
y era un mes de noviembre y fue un miércoles por la noche. El jueves saltó la chispa, el jueves estuve buscando por internet, encontré una página web de fincas relacionadas con la iglesia, de fincas para hacer retiros, Mm. seminarios, y cosas así, como fincas de reposo y tal. Y claro, había muchas fincas. Entonces había un teléfono allí, yo llamé a ese teléfono y le expliqué pues, a la persona que era un cura o un fraile que llevaba la página y yo le expliqué pues, qué es lo que necesitaba, qué es lo que quería hacer. Y entonces me dijo, espérate, que yo te voy a buscar un sitio, verás que vas a estar muy bien. Dice, de aquí a un rato te llamo. Me llamó, me indicó la finca donde estamos ahora y realmente, bueno, el sábado fui a ver la finca, pude hablar con el dueño, quedamos de acuerdo, el domingo por la mañana y la paga y señal, en el mes de julio del año siguiente empezamos el campamento, Mm. ¿vale? O sea, fue un pim pam pum y sin pensarlo mucho, porque cuando las cosas las piensas demasiado, pues quizás no las Sí. haces, ¿eh? Entonces fue un sin pensar. Me acuerdo que la inversión fue 6.000 euros, que fue el coste de lo que nos costó la ropa de ese año. Ahora estamos por muchos más, bastantes más. Y entonces, bueno, me acuerdo que fueron 15 días de campamento. La primera semana había 100 niños, que estaban potentes, ¿eh? Y la segunda semana se fueron 40 y nos quedaron unos 60 aproximadamente. Al año siguiente, creo que hicimos 100 o 120, una cosa así. El tercer año ya el dueño de la finca nos dio una semana más, la última de julio, siguió creciendo. Al año siguiente dio un codazo a unos que no funcionaban y nos dio ya las 4 semanas. Y bueno, desde entonces estamos, pues no sé, hace 5 o 6 años que estamos a 4 semanas y realmente las vamos llenando siempre. Entonces, sí, la finca es muy grande, son 42 hectáreas, como 42 campos de fútbol, Mm. completamente bañadas. Has visto que tenemos allí varias montañas, de hecho, escalada se hace dentro de la finca, Sí. se hace el show, se hacen todas las actividades. Y bueno, yo no cambiaré de la finca. Después de 12 años, cómo montamos todo aquello que parece que esté fijo, pues yo te voy a explicar el secreto. Después de 12 años, resulta que todos tenemos un esquema de cómo va a ser la oficina, donde está la tienda, donde está la ropa y tal. Todos sabemos, no hace falta que lo preguntes, cómo se tienen que poner las mesas, todas y cada una de las mesas. Es decir, necesitamos 6 mesas y todo el mundo, si cierran los ojos, todo el mundo sabe cómo se ponen las mesas, ¿vale? Y todo el mundo sabemos dónde están los enchufes para poner los alargos para cargar las baterías. Y eso ocurre también pues hasta en la casita donde nosotros dormimos. Yo sé dónde tengo que poner las 2 cajas de material que yo llevo, tengo que girar la cama en la habitación para darle más espacio. O sea, claro, lo tenemos todo milimetrado. ¿Qué hacemos? Pues que tenemos un almacén temporal en un Plus Space cerca de Madrid, me parece que en Alcobendas. Lo alquilamos por 2 meses, llevamos todo el material de nuestro almacén en 2 viajes hasta allí, unos 15 días antes de hacer el campamento, para tenerlo ahí como base, todo preparado. También nos da fuelle, porque si, bueno, pues compras más cosas o te sobra material que dices, aquí me está estorbando en la finca, me lo llevo al almacén este temporal que tienes, ¿no? Entonces, nos llevamos cuando nosotros llegamos el día antes al campamento, realmente llegamos 2 días antes. Empieza el 18, llegamos el 16 a la Ujú. tarde, porque ese día nos tenemos que acomodar nosotros, colocar nuestro material, nuestras cosas, porque esa noche ya traemos el primer camión, un camión que alquilamos ahí en Madrid, ya traemos el primer camión para que después del desayuno a las 9 empezamos todos a sacar las cosas del camión y mientras que se está colocando el primer viaje vamos a buscar el segundo. Yo te voy a confesar,
todos los monitores que estamos allí, en cada turno puede haber aproximadamente unos 25 o 26 monitores. Yo te diría que a las 6 de la tarde tenemos un campamento completamente montado. Tal cual. Sí, Joder. sí. Bandera puesta, todo puesto y las cajas abiertas en espera, bueno, para vestir a los monitores nuevos o si les falta alguna parte de ropa, cinturón o lo que sea. Y al día siguiente desayunamos pronto y a las 9 en punto abrimos la puerta y tenemos las mesas con los ordenadores, con los sobres para hacer las fichas, con todo preparado, con la copiadora para hacer la recepción. Bueno, incluido el circuito donde tienen que pasar todos los vehículos, Sí, sí, sí. pues sí, logramos hacer eso y en un día. Es que yo creo que a las 6 de la tarde está todo colgado. Joder. Es un tiempo récord y nadie se duerme, eso te lo confieso. Antes cambiando un poquillo de tema, antes de comentarte me molaría que contaras algo así sobre anécdotas, ¿vale? Que pasaban en el campamento, tanto por parte de los monitores como por parte de los que participan en el campamento, ¿vale? Los chavales. Antes de eso, me molaría hablar un poquillo así brevemente de la importancia de la desconexión con la tecnología dentro del campamento. Bueno, yo he visto campamentos porque sabes que cuando vamos antes de hacer el campamento, cada año hago un viaje pues sobre mayo o así para ver la finca cómo está, para saber a quién me tengo que atener, porque claro, tengo que descargar un camión con rampa para saber pues cómo tenemos que hacer la descarga y para saber si tengo las mismas plazas o más o menos y para acomodarme un poquito. Entonces, claro, veo en ese momento otros campamentos que tienen alquilado la finca y también los veo cuando llegamos el día de entrada y también cuando después vamos a llevarnos el material. Entonces, claro, veo un poquito pues cuáles son las condiciones de los campamentos. Lo siento, perdona. Repíteme la pregunta, si me ha ido. Sí, la importancia dentro del campamento de la desconexión con la tecnología, del no usar el teléfono. Bueno, pues claro, yo he visto campamentos haciendo el campamento los chavales con el teléfono. Claro, la importancia de la desconexión, yo creo que es sana, mira, y no solamente lo hacemos por los chavales, que sabes que se ponen en una bolsa de congelados, se pone el nombre con el cargador y va a una caja. Y también es buena la desconexión por los padres. Yo creo que no es bueno, es sano. Es sano porque descubrimos todos de que es posible la vida sin el móvil, es posible vivir sin él. Y también le enseñamos a los padres que el no tener conexión por WhatsApp ni con teléfono con su hijo, pues que también es posible, ¿no? Entonces yo siempre le hago a los padres la broma. Sí, que no hace falta que tengamos el cordón umbilical con tu padre y con tu madre, que sigues vivo, ¿vale? Ole, que si hay alguna noticia, y como le digo yo a los padres, oiga, que no noticia es buena noticia. Si yo le llamo diciéndole que su hijo se ha hecho un esguince, hostia, ahí estamos mal, pero que no le diga nada es que su hijo está bien. Entonces, claro, la desconexión viene por los dos lados, Que los padres siempre me dicen, sí, a mi hijo quitan el móvil, fantástico, fabuloso, pero yo estoy pensando a mis adentros, sí, y fabuloso, que tú no tengas el cordón umbilical con tu hijo, que tu familia que se busque la vida. Porque tiene que ser unos pesados, Siempre con el teléfono, hijo mío, ¿estás bien? Que sí, mamá, ¿has visto las noticias? Que no me ha pasado nada, Sí. Entonces, bueno, yo pasé hasta la broma a algún padre que, bueno, hay veces que algún tío me lleva un chasco, Que le digo, oiga, señora, que nos dan de comer, que no freímos un niño cada día. Tranquila. Sí, hay veces que estoy chistoso, pero yo creo, sinceramente, que es importante la desconexión porque, bueno, vosotros descubrís que hay vidas en el teléfono, se puede vivir perfectamente, y por otra parte, también lo hago con los padres. Y te voy a confesar, cuando empezamos una semana de campamento
y me empiezan a llamar padres, y eso me he encontrado, padres diciendo, oiga, el primer día, acabo de llegar, oiga, mi hijo está bien, porque le estoy mandando mensajes a móvil y no me contesta. Y le digo, oiga, es que su hijo no tiene el móvil. Ah, no. Digo, no. Digo, pues su hijo, el móvil está en el cajón. Ah, digo, no, le va a llamar. Y luego hay alguno que me llama ya exigiendo, oiga, ¿cómo puede ser que mi hijo le esté llamando y no me coge el teléfono? Y entonces le tengo que decir, digo, es que su hijo no tiene teléfono. Ah, no. Digo, no. Y claro, cuando me llaman muchos así, lo que habitualmente hago es que dejo que llamen los chavales, no el tercer día, el cuarto. Es mala leche. Es muy mala leche, lo confieso, pero lo hago estrictamente. Y lo siento si duele, pero así es. Cuanto más me insiste, como que lo tengo en mi mano, pues lo dejo un día más. Así es. Y Sí. yo creo que es necesaria la desconexión ya sinceramente, por las dos partes. Por una parte y por la otra. Y creo que es tan tóxica por una parte como por la otra. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, lo que comentaba antes, si alguna anécdota así puede ser buena, puede ser mala, Mala, de... mandaste con alguna, más que nada porque yo a los padres les pido siempre que confíen, porque si tú me permites, te explico cuál es Hay un mecanismo en el campamento, un mecanismo psicológico que usamos. Claro, ahí está la diferencia de unos campamentos a otros. Nosotros estamos usando una técnica que es la misma que se hace en los escenarios militares. Y te voy a explicar. El cambio de la vida civil a la vida militar supone un choque bastante potente. Llegas habituado a otro ritmo de vida, a otro sistema, a otro funcionamiento, y allí las cosas, el ambiente, las formas y las maneras son completamente diferentes. ¿Qué ocurre? A mí me llaman padres diciéndome que su hijo es muy deportista. Cuando lo llevan en coche a hacer judo, están una hora y media, y lo vuelven a traer a su casa en coche. Eso no tiene nada que ver con el ejercicio que se hace en el campamento. Cuando los chavales llevan 2-3 días en el campamento, su fuelle, su resistencia física se ha caído, y cuando se cae la resistencia física y están agotados, el cuerpo y la mente están atados con una cuerda muy corta. Es decir, cuando el cuerpo se te cae, la mente va detrás, la cabeza va detrás. ¿Qué ocurre? Que se desaniman. Y es un mecanismo psicológico que es habitual, es normal. Pues animar a los chavales y darles coraje para que sigan el campamento, para que pasen este periodo, este primer choque, este periodo de adaptación. Y claro, y esto necesitamos nosotros, que los padres confíen en nosotros. Y yo siempre, ya llevo un par de años poniéndolo, cuando pongo en Facebook que hoy los chavales van a llamar, les pongo que por favor que no hagan demasiado caso si les piden que los vayan a buscar, que es normal, es querer huir de algo que te está costando hacer, pero que es necesario que pasen esa prueba de fuego, esa primera adaptación, ese choque. Una vez vencido esto, ya el campamento día a día continúa hasta que finalmente se van. Pero eso es necesario. Entonces, claro, hay padres, la gran mayoría, que confían y después me lo reconocen y se alegran de haber hecho ese acto de fe, de confianza, y hay padres que de ninguna manera, que mi hijo me ha dicho que está mal y yo voy a buscar a mi hijo. Claro, ahí la charla que doy el día de... Ya me sé las charlas de memoria, ¿no? Y la charla que doy el día que vais a llamar, cuando siempre digo que cuando llames a casa, tú no eres el ombligo del el mundo gira sin ti, y antes de decir cómo estás tú y empezar a llorar y a babear, pregunta cómo estás en tu casa, cómo está tu abuelito, cómo está tu hermanito, cómo está tu papá, tu mamá, ¿verdad? Y hago el comentario de que cuando le digáis a vuestro padre, papá, que estoy mal,
vamos a definir qué es estar mal. Mm. Estar mal es que no tengas comida. Estar mal es que no tengas agua. No refrescos, no, agua. Sí, agua. Estar mal es que estés herido, que te hayan pegado un navajazo en la barriga o que tengas un tiro en las costillas. Eso es estar mal. Y que no tengas donde dormir, que estés durmiendo encima del suelo. Eso es estar mal. El resto no es estar mal, ¿vale? Entonces, muchas veces yo creo que a todos nos es necesario bajar un poquito de la nube y tocar con los pies en el suelo. Realmente no somos más que personas y formamos parte del reino animal, y que las historias que tenemos nosotros en la cabeza pues muchas veces no son ciertas, ¿vale? No estamos tan mal teniendo en cuenta que más de la mitad del planeta no tiene agua corriente en su casa, Sí. ¿de acuerdo? Y más de la mitad del planeta no tiene electricidad. Entonces, somos todos unos privilegiados. Estamos bien. Un poco jodidos, pero estamos bien. Entonces, claro, las anécdotas malas vienen de la parte de los padres que, queriendo ser un gran padre, hacen un flaco favor a su hijo, yéndolo a buscar a la primera de cambio. Están creando un egoísta y están creando un blandito. Le auguro más futuro a este chaval. Y posiblemente no demasiado buen trato de este chaval a su padre. Sí, porque al final, cuando vas al campamento, tienes esos primeros días, ¿no? Entras un viernes, y el domingo, si no me equivoco, es la primera llamada, ¿no? El domingo por la noche. Sí. Y claro, ahí llega la... A mí lo que me pasó, ¿vale? Fue que... A ver, yo ya iba concienciado de que iba a ser duro, ¿vale? Iba a tener su dureza. No es ningún secreto. Ahora, sorprende. O sea, no... hacer un deporte, hay unas flexiones, sorprende. O sea, no es lo que te esperas. Y yo me acuerdo de estar esa noche antes, o sea, ese día de llamar y decir, me voy, no me voy, me quedo aquí toda la semana, ¿sabes? Y decidí quedarme. Decidí quedarme porque, aunque ya me quedó claro que la vida militar no era para mí, eso ya me quedó clarísimo, sí que me lo tomé... Sí que me... Sí, sin duda. Sí que ya me lo tomé como algo personal. Algo de, venga, ahora que lo empiezo, lo acabo. Y si los otros lo acabaron el año antes, yo también puedo acabarlo. Pero sí que incluso sorprende la cantidad de gente que a lo mejor lo veías el primer día cuando llegaba y es la persona que menos te esperas que se va a ir el lunes por la mañana. Y son las primeras que se van. Sí, es que nunca sabes. Hay veces que a mí me preguntan, bueno, es que para su edad, y yo siempre les digo, depende de lo que lleves dentro. Es que depende de lo que esa persona lleve completamente. Puede ser un pequeñajo de 11 años, que tú los habrás visto, tiesos como un palo, duros como... Y hay otros que son más mayores, que son muchísimo más blanditos. Y claro, esto depende, yo creo que de la fortaleza mental. El mecanismo claro, los primeros días que ir, es natural. Oye, esto nos ha pasado a todos. De hecho, hay un personaje muy famoso, bueno, un personaje no, es una persona, además un mando militar de mucha graduación, que trajo a su hijo en el campamento y que le pasó exactamente lo mismo. Es decir, no es algo que a nosotros nos resulta extraño. Es decir, nos llamó, después de la llamada, me llamó el padre y me dijo, oye Jorge, que mi hijo le pasa esto, y yo le digo, bueno, en este caso era coronel. Digo, bueno, mi coronel, es que ya sabe que esto es lo que hay. Dice, no, dice, si a mí me parece fantástico. Dice, oye, ¿tú te quieres creer que gente que estaba conmigo en mi promoción, cuando entramos en la Academia General Militar, se querían ir en el primer mes de adaptación? Dice, y que hoy son uno de los jefes del ejército, que es el primer GEMAN o segundo GEMAN,
Sí, sí. No llegarían a ser nada de lo que han sido finalmente. Bueno, pues es que todos los que tenemos un poquito de conocimiento del tema sabemos que este mecanismo existe y que esa existencia hay que vencerla. Ahora yo creo y te felicito porque en mi opinión hiciste lo correcto. Claro, y ahora te hago la pregunta, ¿cómo vas a desistir o cómo te vas a ir, ¿no? De una situación, pues como me he encontrado yo, con un coche averiado en una carretera recta, kilómetros y kilómetros rectos, a los dos lados árboles altos como 4 pisos, Mm, en el corazón de Ucrania antes de empezar la guerra. ya. Allí no llamas por teléfono al RAN para que te venga a buscar una grúa y te dice, deme la geolocalización, que en media hora su grúa va a estar allí. ¿Cuántos ocupantes están para que venga un taxi a buscarles? No, allí no hay nada de eso. Y además se estaba haciendo de noche. De esa situación no escapas, ni aunque quieras. Entonces, eso nos hace pues adquirir una resistencia. Y yo creo que puede ser muy productivo de cara al resto de tu vida. Te vas a encontrar en situaciones mucho peores, te lo aseguro. Espero que no sean estrictamente graves, te vas a encontrar en situaciones que vas a pensar, uff, tengo que aguantar, no tienes otra, Sí, sin tengo que duda, sin aguantar, duda. Sí. porque no tengo salida, ¿no? Vale, pues en esta situación yo pude salir. Sí, mira, parece que siempre hay un tío, ¿no? En carril contrario venía una furgoneta que resulta que era una grúa que venía vacía con 2 chavales salido en coche, pegando saltos, gritando como un loco en español. Esto debía pensar, ¿qué hace el tonto este gritando? Frenaron y cuando frenaron pensé, Dios, sois míos, ya está, salvado, ¿vale? Si en este momento te rindes, cierras el coche y aún estaría el coche ahí. No puedes rendirte. Yo creo que esto es un aprendizaje de vida y que, bueno, ya sé que es duro y por eso lo advertimos cuando me llaman los chavales, lo advierto, y cuando los padres van a recibir la llamada de su chaval el primer día, siempre se lo digo, hagan caso, confíen, no pasa nada y que no ocurre nada, se están aclimatando y eso es un mecanismo normal y que tienen que superarlo, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, vamos un poquillo apretados de tiempo, porque de media no me gusta. Yo tengo una lista de preguntas, ¿vale? Y de media no me gusta que los podcasts pasen de 2 horas, porque ya es como mucho. Entonces voy a saltarme unas preguntas que tenía del campamento y antes de nada, ¿vale? Así un poco como para ir cerrando. En el campamento conviven personas de distintas edades y de distintos géneros, ¿no? Porque también una Sí, percepción así que hay de la gente es como, oh, el ejército, eso es para hombres. Hay de todo, ¿vale? Y es más, yo puedo decir que la persona que más, que mejor funcionó en el campamento, por lo menos en mi sección, fue una chica, ¿vale? Pero bueno, a lo que iba la pregunta. ¿Cómo se convive? ¿Cómo es el día a día entre gente de una diferencia de edad que realmente es bastante grande? Desde los 11 hasta... ¿Qué edad es? hasta el 21. Hasta los 21. Y más allá de eso, pues esa convivencia entre chicos y chicas dentro del campamento. Bueno, pues la convivencia yo creo que es bastante buena. Claro, no permitimos, porque creemos que eso no conviene en un campamento, no permitimos los besitos en una esquina, eso ya lo sabes, eh, pero por el resto todos son iguales, solamente que las chicas tienen sus propias duchas, su baño y tienen su habitación, pero por el resto el trato es igual, solamente que las chicas son más listas que los chicos, no sé por qué motivo, y se les castiga menos, ¿vale? Son más hábiles, digamos. Algunas hemos castigado alguna vez, pero el porcentaje es mucho más bajo. Digamos que los chavales, yo me incluyo, somos bastante simios, ellas son bastante más inteligentes.
o más hábiles, ¿no? No estamos ahí. También te voy a introducir otra cosa. En el campamento, no es que sea un campamento de machotes, también ha habido y habrá chicos que se sienten chicas y chicas que se sienten chicos. Hemos tenido compañeros transgénero y con absoluta normalidad. Es decir, yo cuando me vienen y hacen, y hay veces que me llaman los padres y me llaman padres muy acongojados. Es que mi hijo, mi hija quiere ir al campamento y yo siempre les digo, a ver, ¿qué es lo que, cómo, de manera externa, que parece un chico, parece una chica? Digo, pues que se vaya a cambiar y que vaya a dormir con un sexo o con el otro. Y finalmente nosotros lo que queremos es que esa persona acabe el campamento feliz. El resto, nada más. Entonces, claro, la convivencia yo creo que será bastante buena. Una pregunta muy recurrente siempre es ¿cómo es que mezclan ustedes todas las edades? Bueno, te voy a hacer una confesión. Es que no quiero que haya la sección de los machotes, los tíos bajados de 80 kilos y 1,90 m de altura, que son unos cracks en el gimnasio, y que luego haya el campamento de las chicas, que nos parece que necesariamente tienen que ser flojitas, aunque tenemos alguna campeona de kickboxing por ahí que nos revienta, y alguna crossfitera, y no podemos hacer la sección de los chiquitajos, ¿no? Entonces, claro, sabes que la gran mayoría de chavales están los 13, 14, 15, 16, ahí tienes esos 3 años, de 13 y 16 yo creo que tenemos el 90%. Los que son más mayores, la mayoría son repetidores, que claro, empezaron con 16, 15, 16 y llevan 4 o 5 años. Y claro, van pasando los años y ya hacen los 18, sí, claro. 19, los 20. Y luego los pequeñajos, pues bueno, pues ¿cuántos hay? Habrá 10 o 15. Entonces, claro, la idea es que finalmente allí la gente entra siendo personas individuales que muchos no conocen y que con el tiempo, digamos, encerrados en un mismo espacio muchas horas sin otra opción, acaban siendo parte de una unidad, una parte de un todo. Y entonces los más pequeños tienen que acostumbrarse y los más flojitos tienen que acostumbrarse a que se pueden dejar ayudar, y los que sean más fuertes y más mayores tienen que aprender de que no están solos en el mundo, que su deber es ayudar a los otros, ¿vale? Entonces, tanto por un sitio como por el otro. Y bueno, pues hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. Es decir, yo el tema de hacer clasificaciones, aunque ya sabes que luego cuando se va a hacer la marcha o se va a hacer determinados ejercicios, no podemos poner a chavalitos que son más poquitos a subir a la ola del mundo, porque no nos llegan. También tenemos que volver. A cada uno luego se le da la caña que necesita, que no es poca, pero de momento nos ha funcionado muy bien. Es decir, yo el hacer clichés de que los machotes de 14 o 15, los reyes de gimnasio y luego los flojitos separados, parece hacer categorías que no son justas, ¿no? No lo veo bien. Y un poco para acabar sobre el campamento, me molaría explicar un poco cómo funciona lo de las secciones dentro del campamento. Hay 8 secciones, creo, 7 secciones. 7 secciones, ¿no? 7 secciones. Pero esas secciones, cada una representa un cuerpo, ¿no? Una unidad del ejército. ¿Cómo funciona esto? Sí, realmente nosotros a todas las secciones les exigimos un mínimo de actividades. Es decir, tienen que hacer eso, tienen que hacer supervivencia en medio marítimo, tienen que hacer piscina, tienen que hacer en el campo, supervivencia, primeros auxilios. Hay un mínimo. Y después, en el resto, dejamos pues que la procedencia de cada uno de los monitores le ponga una cierta titularidad. Entonces, claro, todos los que estén con los de infantería marina van a hacer una poza, la van a llenar de agua y los van a tener chorreando todo el día, eso ya lo sabemos, y cada sección pues tiene pues como una tendencia en la parte, digamos, de asignaturas libres. Es decir, tenemos un tronco que es común a todos, tiene que hacerlo, que eso es necesario, pero después damos una cierta libertad en una parte para que cada una de las secciones pues haga otros ejercicios diferentes.
cada sección sea un poquito peculiar, ¿no? Y la diferencia entre una a otra. Unos tienden más hacia, porque los monitores tienen una legión, tienden más a un carácter y unas peculiaridades más legionarias, otros más de infantería marina, otros más al estilo paracaidista. Bueno, pues nos depende mucho de la potencia de los monitores. Digamos que hay una parte que dejamos ellos que libremente hagan otro tipo de ejercicio. También es verdad que depende qué actividades se hagan, me lo consultan y yo acepto de muy buen grado cuando me proponen actividades nuevas o cosas que me dan un plus. Es decir, el año pasado me propusieron el tema de comprar las guantillas de lucha y el tatami y me pareció fantástico y más que nada porque yo quería que los chavales experimentaran la sensación, para aquel que nunca lo ha vivido, de enfrentarse a otro. Y sabes que en la pelea el agotamiento viene enseguida y te falta respiración y te falta el cuello y te ahogas por falta de aire y por falta de forma. Entonces esa sensación quería que la tuvieran. Entonces ya te digo, hay un tronco común que es para todos igual y luego dejo margen para que los monitores, bueno, también yo creo que es necesario pues que tengan iniciativa y que la puedan aplicar. Entonces ahí sí que tenemos las peculiaridades de cada sector. Y la verdad, no sé si cambia dependiendo de los monitores, pero normalmente, ¿cuáles son las 7 secciones que hay en el campamento? Tenemos una fija, la quinta de infantería marina, teníamos la tercera, que inicialmente la llevó Yuri, que es un muy buen amigo mío personal ucraniano, que siempre ha sido más de estilo paracaidista. Tenemos otra, me parece que es la primera, que siempre tiene un estilo más escenario y últimamente tenemos, me parece que es la segunda y la cuarta, que ya tienen un carácter más expedicionario, más de explorador, algo así parecido. Pero claro, como que hay monitores que están un mes entero y hay monitores que están una semana o 2 semanas, pues ahí tenemos cambio de una semana a otra y que puedas ver si te viene la gente de la etapa, pues puede ser que sea más expedicionario. Si me viene gente del MOE, pues van a hacer cosas más de operaciones, entonces ahí tenemos cambios que va saltando, ¿no? Las que tenemos casi fijas, digamos, es la de brigada tranquilista, la de legionaria y la de infantería marina. Esas las tenemos fijas. Las otras van cambiando un poquito, ¿no? Vale, y para acabar, ¿cómo puede la gente apuntarse al campamento? ¿No? Bueno, pues mira, estamos en internet, estamos en todas las redes. La inscripción se hace a través de nuestra página de internet, que son las www.gran-mediocapitan.es. Y bueno, yo creo que buscando en Google o en cualquier buscador, ponen Campamento Gran Capitán y vamos a salir. Y yo animo además, no solamente que vean información por internet, sino que además me gusta que me llamen, da igual si es sábado o domingo, que llamen los padres, que llamen los chavales. Muchas veces me llaman poniendo el altavoz del teléfono y hablo con toda la familia entera y estoy encantado porque, bueno, es bueno que antes de venir al campamento informarse de viva voz y tener una idea también, pues qué tipo de personas hay detrás del campamento, ¿no? Que no simplemente pues un papel o una página de internet que la puede haber hecho cualquiera, ¿verdad? Sí, bueno, aún así, en la descripción del vídeo estarán los enlaces tanto de las redes sociales como de la página web, ¿eh? Ya para que la gente pueda entrar y mirar. Muchas gracias. Y bueno, dejando un poquillo de lado el campamento, me molaba hablar sobre un par de temas, ¿vale? Relacionados con el ejército, ¿vale? Y sobre todo, la pregunta que ahora está en este mundo, ¿no? De conflictos y medio problemas que hay ahora, globales, la posibilidad de que en España, como ya han pasado en otros países de Europa, vuelva el servicio militar obligatorio. Sí, mira, la realidad es la siguiente.
hoy en día en Ucrania vamos a ver la realidad, ¿de acuerdo? Se supone que el ejército es para defender la soberanía nacional, es una de las cosas, aparte de socorrer, que eso lo ha hecho siempre, antes de que existiera la UME, y ya el ejército siempre, de toda la vida, ha estado ayudando a la población de España. Bueno, pues en un estadio, digamos, en lo último que podemos esperar y, digamos, en la entrega máxima que puede hacer un ejército en un país, es la situación de defender el país ante una invasión. Es el caso el caso de Ucrania, que fue invadida por otro país vecino. Bien, pues en Ucrania hoy en día no solamente están luchando soldados profesionales, los que queden, porque no quedarán muchos ya, llevan muchos años de contienda, y además una contienda muy dura, sino que hoy está luchando gente de 40, de 50, de 60 hasta de 70 años. La idea es, claro, en España solamente tenemos ejército profesional. Con un ejército profesional cuesta mucho hacer reservistas. La figura del reservista en España es para gente, pues básicamente que tiene alguna carrera, médicos, practicantes, ATS, enfermeros, gente que tiene alguna ingeniería para aportar conocimientos y experiencia que no tiene el ejército y cosas que no tiene el ejército entre sus filas, pero no combatientes. Ya. ¿Qué ocurre? En otros países que tienen servicio militar obligatorio, posteriormente a finalizar el servicio militar obligatorio, la población permanece en situación de reservista hasta cumplir una cierta edad. ¿Eso que nos asegura? Pues que toda la población tiene un mínimo de capacidad o de entrenamiento militar, unos conocimientos que no creo que sean desdeñables o muy válidos, y tienes la posibilidad de mantenerlos como reservistas hasta que van cumpliendo pues 55, 60 años. Eso nos está ocurriendo en Suiza, eso está ocurriendo en Países Bajos, y es un modelo que yo soy muy partidario de él. También es cierto que la guerra hoy en día es una guerra tecnológica. Un soldado de reemplazo simplemente, pues como hay veces que leo de que no, el servicio militar tendría que ser ni que sea 6 meses. Yo te voy a confesar, un infante, un soldado, digamos, de infantería del ejército de tierra, en la preparación mínima para que sea un soldado plenamente válido y útil y bien formado son 2 años. Ya. En 6 meses no hacemos nada. Hombre, yo creo que hubiera sido un modelo muy válido, el modelo que hay en otros países, de tener un ejército profesional completamente, que puede funcionar como la columna vertebral de la defensa del país, y un servicio no voluntario, pues entonces no va a ir casi nadie, y un servicio militar obligatorio con quedarse después obligatoriamente en situación de reservista hasta cumplir una cierta edad. Yo creo que sería muchísimo más completo que el modelo que tenemos hoy, porque por una parte tendríamos a profesionales, que son los que tienen que estar atendiendo el día a día, y digamos que sería aquello sobre lo que se tiene que apoyar la defensa del país y llevar todos los medios tecnológicos más punteros, pero después tienes un cuerpo de ejército muy importante, una reserva en la población civil que en caso de necesidad pues sepa manejar mínimamente un fusil, hacer cavar las trincheras y sea útil para una contienda, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. En Ucrania profesionales ahora vivos quedan muy pocos. Los que quedan son gente que son civil, uno es grafista, otro es agricultor, otro es ingeniero, y tienen un periodo muy corto de formación y son llevados al frente. Entonces yo creo que como en otros países, en Holanda tienen un sistema mixto, y en Holanda yo he visto reservistas con 30 y 35 años, gente joven, fuerte, muy válida. Y además un sistema de reservistas muy potente, de tal manera que, bueno,
yo estuve en una conversación con un sargento reservista del ejército de Países Bajos que me decía que él trabajaba para el ejército del gobierno en media jornada. Media jornada trabajaba en una empresa y la otra media jornada trabajaba haciendo la formación los fines de semana de vacaciones para los compañeros reservistas en la base. Entonces, eso es preocuparse realmente por la defensa del país. Un modelo solamente de profesionales es que los números no nos llegan. Ya. A la que estemos en una guerra de desgaste, como tenemos en Ucrania, se nos acaban los profesionales con bastante rapidez. Y necesariamente tienes que tirar de población. Tirar de población civil si no han cogido nunca un fusil, pues va a ser bastante complicado. Sí, porque... Y luego hay otra. Y luego te voy a comentar, y luego hay otra parte. Esta parte, digamos, que antes hemos comentado, la parte de valores, de respeto, de educación, que eso lo notábamos aquellos que hicimos el servicio militar, lo notamos mucho en el trato con el resto de la población. Es decir, la gente que ha hecho el servicio militar, echamos mucho de menos las formas, las maneras que se tenían antes a lo que hay hoy. Sí. ¿Vale? Entonces yo creo que sería útil en cuanto a la educación de la población en general y sería muy útil en cuanto a la defensa real del país. Pero bueno, se optó por un modelo completamente profesional, pero además un modelo profesional que nunca se le ha dotado ni de medios ni se le ha puesto ganas de que sea una defensa cierta, real y suficientemente contundente. Y luego sí que tengo claro una cosa, y es que los profesionales que tenemos en España como militares tenemos lo mejor que hay en la tierra. Es decir, nuestros militares, el factor humano es de lo mejorcito que hay. Solamente se reciben elogios y buenas palabras del comportamiento de los soldados y los mandos militares en el extranjero ante las misiones internacionales, de la cercanía, el buen corazón y cómo somos los españoles, cómo es el soldado español. Y por otra parte, a mí no me cabe duda ninguna de que todos aquellos que tenemos en nuestro ejército van a hacer el caso necesario todo cuanto tengan que hacer y todo lo que se espera de ellos. Eso no tengo en absoluto ninguna duda. Solamente es que, bueno, para que su trabajo sea efectivo, como todos queremos que sea, necesitamos que se les dé no solamente materiales, sino también que se les considere como merecen y se les tenga muy en cuenta el antes, el durante y el después de ser militares. Y eso no se está haciendo rotundamente nada. No se está captando militares correctamente, no se llenan las plazas de tropa marinería. Han bajado un 7% los aspirantes a las academias militares el año pasado y el ministerio y los encargados de reclutamiento tienen problemas, son conscientes de ello, pero no sé si es que no les da igual o no saben cómo atacarlo. Ahí es donde entramos nosotros como una parte de la sociedad civil que está haciendo verdadera campaña. Que no se nos tiene en cuenta, que se nos ningunea, que nos están denegando el ejército de tierra, nos está denegando las visitas a los cuarteles del campamento. Yeah. Cuando nosotros estamos nutriendo sus academias y las filas de tropa marinería con chavales todos los años. Pero, bueno, esto es lo que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que el factor humano lo tenemos de muy buena calidad. Hay gente muy vocacional y gente muy entregada. Hay gente muy inteligente, muy preparada, pero necesita que, por parte de que aquí se tiene que hacerlo, bueno, pues pongan los medios y realmente le pongan ganas. Es que no se le pone ganas. Y esta gente no puede hacer más. Yo creo que bastante hacen. Están en 1000 misiones, no sé cuántos países, gastando un presupuesto muy pequeño. Bastante hacen con lo poco que se les da. Sí. Y vaya vida, sacrificio llevan, mal pagada y encima mal vista. Y cuando hacen 45 años, la gran mayoría se tienen que ir y en la peor de las edades se quedan tirados al final del camino.
Y me parece todo un conjunto eh, muy desastroso. Para que entre nuevos valores y gente válida en la milicia, es necesario que se les mime al entrar, se les mime durante estar allí. No puede ser que un soldado gane 1.400 euros en España Ya. y que finalmente, cuando están formados y son válidos, que finalmente se les deje la cuenta. Todo eso es imposible, no puede ser. Es un despropósito. Sí, y además esto también te quería preguntar sobre esto, ¿no? Sobre el paso de la vida de la vida militar a la vida civil. Más o menos ya antes comentamos la diferencia muy grande que hay de pasar de la vida civil a la vida militar, ¿no? Esas impresiones que te vienen, pero no siempre se habla tanto de ese paso de... porque al final el militar es un trabajo que no tienes, desde mi ignorancia, ¿ves? Excepto en altos rangos, no puedes mantener para todos los años de tu vida. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que llega a una edad en la que ya tiene que irse del ejército y que sale de ese mundo militar y se encuentra con el mundo civil? Pues es todo un panorama. Es todo un panorama en un mercado de trabajo que tenemos en España, que a partir de 45 o 50 años no te contrata nadie, o casi nadie, y se encuentran que muchos de ellos tienen muchas habilidades y tienen muchos cursos, que además los cursos hechos en el ejército no se pueden convalidar con las titulaciones civiles, de tal manera que, bueno, nosotros en el campamento tenemos gente que son buceadores de combate y seguramente saben de buceo y de supervivencia en medio marítimo muchísimo más que la mayoría de los civiles, y en cambio, cuando salgan a la vida civil, no tienen nada. Ellos no tienen ningún grado de buceo. Ya. Tenemos gente con cursos de escalada altísimos, que en el propio campamento nos tiene que venir un monitor civil por el curso de escalada, porque el curso de escalada militar no vale. Gente que me está subiendo 8.000. Tenemos un Ya. compañero, Jesús, que está en Alzapá, que sube 8.000 y se va cada año en sus vacaciones a África a subir montes allí de 7.000 y pico y 8.000 metros, y resulta que en la vida civil, en el campamento, no puede dar las clases de escalada y me tiene que venir un monitor titulado civil porque no son equiparables. Entonces, primero que todo, no tienen una edad avanzada para el mercado laboral en España. Segundo, no tienen la convalidación de sus titulaciones. Y después no existe una transición. Y aparte que no existe un reconocimiento. La mayoría de ellos, ¿cómo acaban? Pues cobrando la paga de reservista de especial disponibilidad, o acaban cobrando eso y mal viviendo, o trabajando de soldador. Conozco a un sargento de la Guardia Real que lleva años siendo soldador, y otros, pues la gran mayoría, trabajando en la universidad. Entonces, hombre, para la gente que ha dado su vida y que ha empleado toda su juventud sirviendo al país y finalmente se deje así tirados, pues yo no lo veo en absoluto correcto. Pero bueno, esto es lo que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, un año más antes de pasar a la situación de retiro o ni tan siquiera retiro, de acabarse el compromiso. Es decir, todo aquel que no renueva, le preguntan antes si va a renovar. Si no vas a renovar, te derivan a una oficina donde te hacen cursos de capacitación, donde tienen prácticas con empresas, y la gran mayoría de ellos finalmente solamente acaban el compromiso con el ejército, pasan a ser contratados por alguna compañía civil. Entonces, ese pase de una vida a la otra es un pase que tiene una transición que costea y que sostiene el gobierno, cosa que aquí no ocurre. Ya. Hay algún intento vano, pero es muy escaso. Entonces, la mayoría de salidas de los militares o empresas de seguridad o opositar a la Guardia Civil, a Policía Nacional o policías municipales. Otra dificultad, que no todas las policías municipales tienen plazas reservadas para militares.
Entonces, bueno, se les hace especialmente complicado el ingresar. Digamos que muchas veces va mucho por delante alguien, una persona joven que tenga una carrera o incluso dos para policía municipal, por encima de personal que está muy preparado en la realidad, que ha llevado misiones encima y que está muy acostumbrado pues, a trabajos relacionados con emergencias y con seguridad, ¿verdad? Mm. Pues los podemos encontrar, pues sí, pues a candidatos a policía municipal que, bueno, pues que tienen una carrera de derecho o de ingeniería, se presentan a la policía municipal y salen antes esto que personal que ha estado trabajando pues en brigada paracaidista o en la UME. Ya. Y quizás en una plaza de policía cuando resulta que han sido policías militares muchos años. Pues imagínate, ¿no? Con todos los cursos de defensa personal, de primeros auxilios y gente ya con experiencia enorme. Bueno, pues todo eso es desperdiciado. No, sí, sí, sí. Y no hace, y no hace transición. Entonces de ahí van las quejas de muchas asociaciones que tienen toda la razón del mundo en demandar de que bueno se haga algo con ellos. Entonces lo que viene un poquito relacionado a lo que te decía antes, es que no hay voluntad de reclutar a los mejores porque no se les ofrece condiciones, no hay voluntad de que tengan buena vida mientras están dentro y se les descuida a la salida. Así que, bueno, pues esto es lo que tenemos. Sí, la situación de la salida para mí no es de las cosas, es que es una vergüenza. Mm. ¿Y qué imagen crees que tiene la gente hoy en día de las fuerzas de seguridad? Del ejército, de... Ya no tanto de la policía o de la Guardia Civil, sino lo que es el ejército crudo, por así decirlo, ¿no? Pues el ejército del aire, el ejército de tierra, la marina. Bueno, pues una parte de la población, a mí me lo dicen a través de internet, cosa que siempre borro el bloqueo, que para qué sirve. Una parte de la población pregunta para qué sirve, otra parte de la población solamente valora y venera a la UME, porque son los que sirven para algo, cuando el ejército siempre ha acudido a catástrofes, terremotos, incendios, siempre, haya la UME no. La UME se creó como, como una parte del ejército especializada, está muy bien que exista, pero que siempre se ha hecho. Y otra parte son los que son conscientes de que el ejército es muy necesario, igual que es necesario un servicio de emergencias, de ambulancias, de bomberos, porque, y véase Ucrania y el resto de países, si no tienes un ejército suficientemente contundente que a los vecinos les haga saber de que el coste de invadirte o de increparte va a ser más elevado que dejarte en paz, no es posible la vida pacífica en la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que estamos, quizá media población cree que es completamente inútil, es un tema que solamente se meten ahí gente facciosa, fachas y cosas así. Y hay otra parte, quizá la otra mitad, que piensa que bueno, pues realmente están para algo y que son necesarios porque sin ellos el carácter disuasorio de un ejército preparado y bien pertrechado no sería posible la paz. Y de hecho, yo estoy seguro que si no tuviéramos un ejército como el que tenemos, con todas sus deficiencias y todos sus abandonos, no podríamos estar hoy en día ni tú ni yo en paz. Y posiblemente estuviéramos ya invadidos y esto no sería España, no sería otra cosa. Bueno, para terminar, una pregunta que me molaba mucho hacerte, sobre todo teniendo en cuenta que trabajas, bueno, pues en el campamento trabajas con chavales. ¿Cuál crees que son los mayores problemas que tiene la juventud ahora mismo? El mayor problema que tiene la juventud, uno de los mayores problemas que tiene, es que los chavales estáis rodeados. Los únicos que os van a decir las cosas como son
y con ninguna intención maligna y siempre desde el cariño, van a ser vuestros padres. El resto o quiere venderos cosas o quiere influiros de mala manera para conseguir su propio beneficio. Los medios de comunicación, los gobiernos, da igual, no hay ninguno que sea bueno. El profesorado en las escuelas, en los institutos, en las universidades, todo lo que se ve en redes sociales, la gran mayoría lo único que quiere es sacaros el dinero e influenciaros a vosotros ideológicamente, lavaros la cabeza y llevaros donde ellos quieren para su propio beneficio y siempre desde la maldad. Vosotros sois simplemente desechables, no sois nada. Sois ovejitas de un rebaño que para ellos desprecian y que sois nada. Os meten tonterías en la cabeza, os meten falsedades y ellos continúan con esto y han pensado durante muchos años que han ganado ese discurso y que han ganado la partida. Por suerte, parece que estamos en el tiempo del pendulazo y estamos girando un poquito entre los que hacemos la contestación al discurso ideológico falso. Estamos dando un poco la batalla. Mira, la juventud tenéis que intentar volver a las raíces. Mira, nadie más te va a querer con más cariño que tu padre y que tu madre. No va a haber un hombre que quiera, ninguno va a querer que seas más que él, a excepción de tu padre. Tu padre se lo va a quitar de él para dártelo a ti, aunque le falte. Y nadie te va a aconsejar y te va a decir las verdades a tu cara como tu padre. El resto va a ser gente que quiere quedar bien contigo, quiere ser amable. Cuidado con aquellos que os hablan con excesiva amabilidad, porque posiblemente sea el lobo con una piel de cordero. Estéis rodeados de muy malas intenciones y esto es lo que os están vendiendo todos los días. Para mí, el gran problema es eso. Yo no veo chavales aprendices en España, el desempleo está por las nubes, tenemos más universidades que ningún país, aquí se están licenciando más médicos que en toda Europa, pero nuestros médicos van a trabajar al resto de Europa. Y esto es una gran pena. Y ese es el principal problema. Que estén rodeados, somos muy pocos los que damos la batalla cultural, somos muy pocos los que estamos dando frente contra esa barbaridad y créeme que los únicos que os quieren bien van a ser vuestra familia, vuestros padres, ni tan siquiera vuestros primos, vuestra familia, vuestros padres, vuestros abuelos. Y yo siempre os digo en el campamento, cuando tengas duda de qué hacer, piensa que te diría mi padre. Vas a acertar, olvídate del resto. Y mira una cosa, nadie te va a quedar mejor que tu familia. Con todos sus defectos, tu madre es una pesada, tu padre es un animal, de acuerdo, pero es tu madre la pesada y tu padre la pesada. Pues muchas gracias, Jorge. Acabamos con esto. Mil gracias por estar aquí, por aceptar la llamada, la entrevista. Y nada, la entrevista más larga que hemos hecho hasta ahora, 2 horas, 2 pedazos de horas que a mí por lo menos no se me han hecho largas. Y nada, con mucho cariño, yo no creo que vuelva a salir por el campamento. No por nada malo, sino porque tengo claro que no, la vida militar, aunque me gusta saber de ella, no estoy hecho para eso. Pero me parece una experiencia súper chula y un cambio, ¿sabes? De mentalidad, de cómo ver las cosas, que me parece súper necesario y súper guay que se haga. Oye, ha sido un placer, he estado encantado, me ha pasado rapidísimo y bueno, te deseo mucha suerte y muchos aciertos en esta aventura de podcast y yo creo que lo vas a tener. La suerte no la vas a necesitar porque todo va a ir. Encantado y oye, el campamento, también puedes venir un día de visita, ¿o qué?
Bueno, si pasó por Madrid en algún momento, me lo pienso, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Bueno, si estamos ahí un mes, tú me llamas y me propones y hablamos, ¿vale? Pues nada, un placer. Y eso, la gente que le interese tiene toda la información en la descripción del programa, sea en la plataforma que sea, así como las redes sociales del campamento. Así que con todo esto, muchas gracias Jorge y lo dejamos por aquí. Venga, muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Hey, antes de terminar el episodio de este mes, quería hacer una pequeña pausa para agradecer al patrocinador del episodio de este mes. Vosotros, los oyentes, los que cada mes hacéis cosas tan simples como suscribirse a nuestro canal o dejar un like en un vídeo. Eso hace que sea para nosotros más sencillo traer en cada mes, en cada episodio, contenido de más calidad, contenido variado o incluso más invitados y más colaboradores distintos que nos ofrezcan ese contenido que tanto nos gusta traeros a vosotros de forma gratuita. Así que ya sabéis, si queréis apoyar al proyecto del podcast y que siga, podéis hacerlo de una forma tan sencilla como seguirnos en nuestras redes sociales, que las tenéis abajo en la descripción, o suscribirse y dejar like en nuestro canal de YouTube y en este episodio. Además, si queréis hacer algo más y que comentarnos algo directamente y que lo respondamos, sabéis que siempre podéis dejar un comentario en el menú de comentarios inferior o en el resto de nuestras redes sociales. Así que gracias y con esto sí, ya terminamos el episodio de este mes. Hasta el mes que viene.